Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Estamos muy contentos que nos estén acompañando otra vez esta mañana. Hoy día tenemos una historia, tenemos la explicación de lo que quedamos la semana pasada. Así que quédense con nosotros, no se muevan, y el título es Señales de Jesús. El énfasis nos dice: Jesús viene pronto. Debemos estar listos todo el tiempo y debemos hacer todo lo posible para ayudar a otros a estar preparados también. Para continuar, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú vienes pronto. Gracias porque tú quieres que nosotros anunciemos tu venida para que muchos puedan ir a vivir contigo en el cielo por la eternidad. Tú no quieres que nadie perezca. Gracias por nuestros amiguitos que están con nosotros. Ayúdanos a prestar atención. En nombre de Jesús. Amén. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Lucas 21, versículo 31. Bueno, ¿te acuerdas de esto? Que lo que hicimos la semana pasada. Sí, el diagrama de la última semana antes que Cristo muriera en la cruz. Entonces el domingo es entrada triunfal a Jerusalén. El lunes es Jesús limpia el templo otra vez. Martes, los fariseos y escribas tratan de atrapar a Jesús con una pregunta. Ilustración de una gallina con sus polluelos. Griegos desean ver, escuchar de Jesús, y ahora Jesús explica las señales a sus discípulos. Sí. Bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? Los griegos habían venido a visitar a Jesús, querían ver a Jesús y Él les había hablado del reino de Dios. Y de repente Jesús quería saber cómo poder mostrarles para que ellos crean que Él era el Mesías. Entonces Él oró a su Padre ahí al frente de ellos y Dios el Padre lo cubrió de una luz divina, y Jesús estaba con una luz divina muy resplandeciente, y el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, ¿verdad? Y los griegos creyeron, los discípulos lo escucharon, pero los que no creían escucharon truenos. Solo aquellos que creían que Jesús era el Mesías escucharon la voz del Padre. Qué linda, ¿verdad? Y Jesús había dicho en ese entonces a la gente que no creía que la casa, que Jerusalén iba a quedar desolada. Y eso estaba en la mente de los discípulos. Y bueno, saliendo de ahí se fueron al Monte de los Olivos. Y allí los discípulos quisieron preguntarle, porque estaba una incógnita en sus mentes y no los dejaba en paz. Querían saber qué es lo que Jesús quiso decir que su casa debe ser desolada. Entonces, cuando están ahí en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntan a Jesús cómo sabrían cuándo sería destruido su hermoso templo y cómo sabrían cuándo llegaría el fin del mundo. Entonces, vamos a leer todo esto, que es en Mateo capítulo 24, versículo 3 hasta el 31. Vamos a leer todo esto y después vamos a explicarlo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, dijo Jesús, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Vemos o no vemos que esto está pasando hoy en día? Sí, se está cumpliendo lo que Jesús dijo. ¿Hay guerras o no hay guerras hoy día? Tenemos muchas guerras. Aquí Estados Unidos está en guerra con Irán, ¿verdad? Y eso no ha acabado. Siempre dicen que ya hicieron la paz. Y 2 días después, otra vez, tiros y tiros. Y la gasolina está subiendo de precio. ¿A cuánto está la gasolina donde tú vives? ¿Han subido de precio los alimentos? Todo está subiendo, ¿verdad?
Parece que estamos yéndonos derechito al fin. Así dijo Jesús, pero dice que todo esto es principio de dolores. Esto solo es el principio. Ni hemos llegado a la mitad de los dolores. Dice, ¿qué dijo después en el versículo 9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Vemos o no vemos muchas peleas en las familias? ¿Verdad? Un hermano le va a entregar al otro hermano. Se pelean y una madre le va a entregar al hijo. El hijo le va a entregar a la madre. Van a haber mucha pelea en las familias. Las familias se van a destruir y van a entregarse el uno al otro. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así les que estaba diciendo Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué significa perseverar? Hay que perseverar en la Biblia. En la Biblia, eso, y será salvo. ¿Y qué más dijo Jesús? Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Qué significa la abominación desoladora? La abominación desoladora significa un tiempo después de que Jesús murió. 40 años después que Jesús murió. ¿Te acuerdas que brevemente hablamos de eso la semana pasada? Jesús había dicho, ni una piedra iba a quedar sobre una piedra en el templo. Y 40 años después que Jesús murió se cumplió una generación entera después de Jesús. ¿Qué pasó? Vinieron los romanos. Los judíos odiaban a los romanos. No querían ser subyugos, sujetos a los romanos. Los romanos estaban en control de los judíos y ellos se rebelaron. Como ellos ya se rebelaron contra Jesús y no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, ahora era fácil para ellos no aceptar ni a su autoridad, que eran los romanos. Y se pelearon con ellos y los romanos los rodearon a los judíos a Jerusalén y no los dejaban salir. ¿Y saben qué? Que por alguno, a los líderes se les ocurrió destruir todas las preservas de comida, de alimentos que ellos tenían. ¿Te acuerdas? Esa preserva de comida les hubiera durado durante toda este problema, pero porque eran egoístas, porque eran peleones, estos líderes estaban llenos de orgullo, destruyeron todas las reservas de comida, y cuando los romanos vinieron a rodearles para destruirlos, y no podían ni salir ni entrar para coger comida, los judíos allá adentro comenzaron a tener problemas económicos, comenzaron el precio de todas las cosas a subir. Pero Jesús le dijo que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, ¿qué pasó? Los romanos fueron llamados por su general, por su comandante, que se retiren porque tenían otros asuntos, otros problemas en otro lado. Entonces, mientras los soldados romanos se estaban retirando, aquí les voy a leer, A ver, aquí está. Dice, los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas. Entonces aquí vinieron los soldados romanos. Cualquiera que salía de Jerusalén cuando estaban rodeados por los soldados, a veces no podían regresar adentro porque los soldados romanos, la oposición, los agarraba, los capturaban. Y algunos, uno entre 1000, podía entrar de vuelta a Jerusalén, a la ciudad. Y cuando entraba de nuevo a Jerusalén con alimentos, ¿qué pasaba? Los judíos lo mataban. Se lo quitaban los alimentos y los mataban y se quedaban sin comer. Bueno, te voy a contar lo que pasaba afuera con los que eran capturados, ¿ok? Dice, los jefes de los bandos opuestos
hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas contra otras y se daban muertes sin misericordia. Ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Esto hacían a los judíos adentro de Jerusalén. Adentro. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia y abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a los falsos profetas para que proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios, aunque ya el templo estaba sitiado por las legiones romanas. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes a la puesta del sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían voces que gritaban: ¡Salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. Este hombre que estaba gritando y advirtiendo de la calamidad que se venía, lo metieron a la cárcel, pero él no se quejó, ni una palabra dijo, ni lloró, nada. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían no contestaba, sino con estas palabras: ¡ay de Jerusalén! ¡Ay, ay de sus moradores! Y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Entonces, porque lo encarcelaron, él no pudo salir de la cárcel, pero él seguía proclamando la destrucción venidera. Y así fue, y ahí murió él. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque obedecieron. Pero quería contarte cómo es que pasó esta destrucción de Jerusalén. Esta es la abominación desoladora, porque Jesucristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Dice: cuando veréis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, esta es la abominación desoladora. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieron en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Entonces, cuando los soldados romanos se retiraron, los cristianos supieron, todos los que creían en Cristo Jesús y creían en Jesús como el Mesías, sabían que esa era la señal, la abominación desoladora, y tenían que salir de Jerusalén de inmediato. Y para nosotros en nuestro tiempo, ¿cuál es la abominación desoladora? La ley dominical. La ley dominical es el último llamado de Dios para que los hijos de Dios, para aquellos que creen, que guardan los 10 mandamientos y la fe de Jesucristo y el espíritu de profecía, esa es la última señal para nosotros para salir de la ciudad.
y tenemos que obedecer porque si no, lo mismo nos va a pasar. La destrucción está a la puerta, ¿verdad, Angélica? Las ciudades van a ser destruidas, los juicios de Dios van a caer sobre esas ciudades corruptas que están perversas. Los hijos de Dios no tienen ningún asunto que hacer en las ciudades. Tenemos que salir de las ciudades lo más pronto posible porque la abominación desoladora, la ley dominical, está por darse, ¿verdad? ¿Cómo va a empezar todo esto? Una simple, inocente declaración, proclamación del descanso en el día domingo. Dios lo predijo aquí y aquí se cumplió en Jerusalén y se va a volver a cumplir en nuestros días. Estamos ya viviendo estos días. Dice que Jesús proveyó para que sus hijos, los que creían, salieran de Jerusalén cuando los soldados se habían retirado. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir. En el momento que se da la ley dominical es la oportunidad para los hijos de Dios que guardan los 10 mandamientos y el espíritu de profecía que salgan, que huyan, que escapen de la ciudad porque la destrucción es inevitable. Conforme dice, entonces, esa era la oportunidad para los cristianos para huir también, para aprovechar y huir, conforme a las indicaciones dadas por Jesús, el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. ¿Por qué no pudieron evitar la huida de los creyentes? No pudieron obstacular a ninguno de ellos porque los judíos, todos los que no creían en Jesús, fueron atrás de los romanos, de los soldados romanos, porque ellos pensaban que les dio miedo o algo y fueron atrás como para ahuyentarlos más, para decir que nosotros te hicimos dar miedo, vamos ahora a seguirte hasta matarte. Eso es lo que Dios había en su providencia. Él había proporcionado ese evento. No era porque tenían miedo los romanos y los judíos pensaban que era porque tenían miedo, que Dios estaba con ellos, pero no era así. Y ellos todos salieron de Jerusalén, todos los que no creían en Jesús salieron de Jerusalén a rastrear a los soldados romanos. Y entonces no había nadie que impidiera la huida de los cristianos. Entonces pudieron salir. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosas a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pela, en tierra de Perea, allende el Jordán. Entonces, regresando a la Biblia en San Mateo capítulo 24, versículo 16, continúa diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Y obedecieron o no obedecieron conforme a la historia? Sí, los cristianos obedecieron. Y decía el 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si ya salimos al campo, ¿tenemos que regresar a la ciudad? No regresemos a la ciudad para nada. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. ¿Verdad? Oramos porque eso nos va a pasar a nosotros también. Tenemos que orar para que nuestra huida no sea en invierno o en el día de reposo. Porque después que salimos de las ciudades, estamos en los pueblos más pequeños. Estamos en el campo, pero de ahí vamos a tener que ir a buscar una cueva en las montañas, porque vamos a tener que huir, también vamos a ser perseguidos. Entonces tenemos que orar que nuestra huida no sea en invierno o en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo.
mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Si ven cómo Jesús no aclaró exactamente cuál iba a ser las señales del fin del mundo o cuál iban a ser las señales de la destrucción de Jerusalén, pero Él los mezcló porque los discípulos no hubieran podido entender, no hubieran podido aguantar solo el pensar de cómo iba a terminar Jerusalén. Jesús no les dio todos estos detalles que nosotros ahora sabemos, que estamos leyendo aquí del libro del Gran Conflicto. Este es el libro que estamos leyendo en compañía con la Biblia. Todos estos detalles Jesús no les dijo a sus discípulos porque no hubieran soportado. No hubieran soportado. Jesús sabía o no sabía lo que iba a pasar. Él sabía exactamente. Él sabe o no sabe lo que va a pasar en este tiempo. Sí sabe. Él sabe la destrucción venidera que está a las puertas también. Y Él quiere protegernos, ¿verdad? Él quiere que obedezcamos para ser protegidos por Él. Bueno, y vamos a seguir leyendo aquí del espíritu de profecía, del conflicto de los siglos. Dice, una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes y que dice, la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a asentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella solo los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharan tus enemigos dentro de tus ciudades. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando los romanos, los soldados romanos regresaron a Jerusalén, porque ellos regresaron, después que ellos se retiraron, hubo un tiempo y durante ese tiempo los judíos se enorgullecieron aún más que antes, pensando que nada iba a pasar a Jerusalén. Bueno, estaban equivocados porque los soldados romanos regresaron y esta vez con más furia, con más enojo. Los soldados ahora querían vengarse porque los judíos pensaban que habían ganado, ¿verdad? Los habían perseguido. Así que las mujeres que estaban adentro atrapadas, las mujeres judías se comían a sus propios hijos porque no había que comer. Centenares de ellos eran así ejecutados cada día y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del valle de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. Así fue castigada aquella temeraria imprecación que lanzara el pueblo en el tribunal de Pilato, al exclamar, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se acuerdan que ellos gritaron eso para que Jesús muera? Y ahora estaba pasando. Ellos mismos se condenaron. De buen grado hubiera Tito hecho César tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. Le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado miraba desde lo alto del monte de los olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras antes de hacerla atentiva de apoderarse de esa fortaleza. Dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos para que no le obligasen a profanar con sangre el lugar sagrado. Entonces, aquí está diciendo que Tito les rogó a los judíos líderes que salgan del templo, que se rindan. Si se rendían, entonces no los iban a matar, no iban a destruir el templo. Ríndanse, no nos obliguen a venir atrás de ustedes hasta dentro del templo y matarlos y profanar el templo, destruir el templo por causa de su orgullo, por causa de su necedad. Por favor, ríndanse, salgan. ¿Y ellos se rindieron? No. Así como odiaron a Jesús, así como no se rindieron ante Dios, ni pidieron perdón, mataron a Jesús, eran necios con odio, así no se sometieron a sus líderes romanos y no se rindieron y no salieron del templo.
¡Qué horror! Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en elocuentísimo discurso, les rogó que se entregasen para salvarse a sí mismos. Eso hubiera sido más simple. Entréguense y no van a morir. A su ciudad y su lugar de culto. Él hubiera salvado su ciudad también y su templo. Pero respondieron a sus palabras con maldiciones. ¡Ah! Estos judíos son pero más necios y más, ¿cómo se dice? Llenos de... Bueno, ya como mataron a Jesús, ¿qué les queda? ¿Verdad? ¿No obedecen a Dios? ¿Cómo van a obedecer a las autoridades tampoco, verdad? No se rindieron, no se entregaron. Así que respondieron con maldiciones. Dice que ellos amaban a Dios y salieron solo maldiciones de sus labios y arrojaron dardos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. ¡Wow! El último mediador humano. Esa era su última oportunidad para que no mueran. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonestación no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Un mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. Bueno, la ciega necedad de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad sitiada excitaron el horror y la indignación de los romanos. Dice que los romanos estaban tan indignados de ver tantos crímenes que habían pasado dentro de Jerusalén. Vieron cómo las madres se habían comido a los niños, vieron cómo se comían los zapatos, vieron cómo se comían entre ellos. Estaban los romanos indignados. Dice, esta gente son los que adoran a Dios, dicen que su Dios es mejor que nosotros. Bueno, finalmente rodearon al templo de Jerusalén porque los jefes, los líderes, los únicos que quedaban, se fueron a esconder adentro del templo pensando que Tito y sus soldados no iban a destruir el templo. Y Tito no quería destruir el templo, pero fue obligado. Los líderes judíos le obligaron a que entrara al templo, a matarlos. Y en la noche, cuando ellos se retiraron para descansar, los judíos que quedaban, los que no habían sido muertos, salieron a atacar a los soldados romanos y los romanos pues se levantaron a defenderse y comenzó la pelea y en una de esas uno de los soldados se le fue la antorcha porque tenían que tener antorchas con fuego para poder ver con quién estaban peleando y en eso se le salta la antorcha y la antorcha con fuego termina en el templo y todo eso se enciende de fuego y Tito no quería que el templo sea destruido y pues en ese momento de furia que tenían los soldados romanos porque ahora estaban con más furia que los judíos estaban tratando de matarlos, lo fueron hasta dentro del templo y los mataron adentro del templo. Miles y miles y miles de judíos mataron adentro del templo y destruyeron todo el templo. Se quemó todito el templo y la sangre dicen que chorreaba por las escaleras así como río de tantos judíos que habían matado adentro. Y Tito, le dio pena y no quería destruir el templo, pero así pasó por la necedad, ¿verdad? De esos criminales, de los líderes judíos. Bueno, vamos a regresar aquí a la Biblia. Entonces, así fue que se cumplió palabra por palabra lo que Jesús dijo. Ni una piedra quedó sobre otra piedra. Bueno, cientos de años antes de que Jesús naciera, él le había dicho a un profeta llamado Joel que ocurrirían ciertas señales antes del fin del mundo. En el Monte de los Olivos aquel día, Jesús habló acerca de esas señales. Está en Joel capítulo 2 versículo 31. Dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y sabes qué? Han pasado casi 2000 años desde que Jesús habló a sus discípulos sobre esas señales y 3 de ellas ya han ocurrido.
La primera señal mencionada en el versículo 29 de Mateo 24 ocurrió el 19 de mayo de 1780. Aquel día comenzó brillante y soleado, pero para el mediodía se había oscurecido tanto que la gente tuvo que usar velas para poder ver. Los niños de las escuelas se apresuraron a regresar temprano a casa. Las vacas se dirigieron a sus establos para dormir y las gallinas y los pájaros pensaron que ya era de noche y se fueron a dormir. La segunda señal ocurrió esa misma noche. Cuando salió la luna llena, estaba tan roja que parecía sangre. La tercera señal ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Esa noche, la gente en los Estados Unidos observó cómo miles de estrellas fugaces cruzaban el cielo en todas direcciones, partiendo desde el centro de la bóveda celeste. Muchas personas que habían estado estudiando la Biblia estaban seguras de que aquello era una señal de que Jesús vendría pronto. Otra señal es que la maldad está en aumento, ¿verdad? Además del amor de muchas personas hacia Jesús se está volviendo o bien más ferviente o bien más frío. Eso es lo que Jesús dijo que sucedería antes de la segunda venida. Jesús les contó a sus discípulos muchas cosas acerca del futuro. Cuando les habló sobre la necesidad de abandonar la ciudad de Jerusalén antes de que ésta sea destruida, puedes estar seguro de que ellos escucharon con gran atención. Incluso después de que Jesús fuera asesinado, Dios siguió dando a la gente la oportunidad de elegir su reino. Algunos de los sacerdotes y gobernantes lo hicieron, pero la mayoría lo rechazaron a Jesús. Pasado un tiempo, los seguidores de Jesús llegaron a ser conocidos como cristianos. Todos los llamaban cristianos, pero a los líderes religiosos seguían sin agradarles. Les infligieron crueldades, mataron a algunos y tal vez los habrían matado a todos si Dios no los hubiera protegido. ¿Se acuerdan que mataron a Esteban? ¿Verdad? Él era uno de los cristianos. Mataron a muchos discípulos. Hubo terribles luchas entre la gente. Incluso en Jerusalén se mataban unos a otros. Finalmente, casi 40 años después de que Jesús lo predijera, un ejército romano llegó y sitió Jerusalén. Los cristianos recordaron que Jesús había dicho que esa sería una señal especial. Cuando vieron esa señal, ¿con qué rapidez se apresuraron los cristianos a abandonar Jerusalén? Rápido. Salieron de inmediatamente. La gente que se encontraba dentro de Jerusalén no habría permitido escapar a los cristianos, pero llegado el momento, Dios obró un milagro. El ejército romano comenzó a retirarse de los alrededores de Jerusalén y la gente los persiguió. Mientras esto sucedía, todos los cristianos lograron salir de la ciudad, tuvieron la oportunidad de escapar y dirigirse a un lugar seguro. Cuando el ejército romano regresó, los soldados destruyeron Jerusalén y el hermoso templo, tal como Jesús había dicho, pero los cristianos ya se habían marchado y ni un solo cristiano pereció. Habían hecho exactamente lo que Jesús les había indicado y Dios los había protegido. Ahora llegará un momento, antes del regreso de Jesús, en que el pueblo de Dios debe nuevamente abandonar las ciudades. ¿Cuál va a ser ese momento? ¿Protegerá Dios a su pueblo en ese entonces tal como protegió a sus cristianos que huyeron de Jerusalén? Claro que sí. Ya mismo viene Jesús. Él está a las puertas. Tenemos que agarrarnos de Él y confiar en Él y obedecer lo que Él nos ha dicho que haga, ¿verdad? Así que vamos entonces a repasar el versículo para memorizar. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque nos adviertes que estás a la puerta. Está la destrucción a la puerta también. Antes que tú vengas va a haber mucha destrucción, va a haber mucho caos. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a agarrarnos de ti, a confiar y también a obedecerte, porque si te obedecemos nos vas a proteger. Acompáñanos el resto de este lindo sábado en nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos y Jesús está a las puertas. ¡Proclámalo hoy! Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Somos los que a Dios amamos, redimido.
Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.